Gracias. Bueno, pues muy buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy a esta quinta videoconferencia a cargo de la presidencia del Foro de Contadurías Gubernamentales de América Latina por parte de México. Como siempre, agradecemos el apoyo que nos da el BID para proveernos de plataforma para tener estas sesiones virtuales. Muchas gracias, Bianca. El día de hoy, el objetivo de esta sesión técnica es tener una exposición sobre el proyecto de norma 79 de activos no corrientes. Este es el último proyecto, el cuarto proyecto de norma que conforma el paquete de consultas que están abiertas en este momento por parte del IPSAS Board, ¿no? Les reitero a ustedes la solicitud de apoyo a los países para proveernos de sus comentarios. Me parece que siempre es valioso el punto de vista de todos los países para que nosotros podamos desde la presidencia realizar la consolidación de comentarios y hacer una entrega pues, a nombre de todos los países por parte del foro. Nos acompaña nuevamente la doctora Camila Sánchez. Muchas gracias. Buenos días, Camila. Un gusto tenerla nuevamente con nosotros. Gracias por apoyarnos desde el IPSAS Board, como miembro del IPSAS Board, para tener estas 4 sesiones de estos 4 proyectos. Como todos saben, la doctora es miembro del IPSAS Board desde el 2020, gerente de Ernst & Young Alemania. Asimismo es parte del equipo de contabilidad del sector público global de Ernst & Young y donde participa en diferentes proyectos internacionales de IPSAS. También ha desempeñado un papel como jefa de departamento de normas contables y mejoras continuas y de normas continuas forma parte de un equipo internacional que apoya proyectos internacionales de IPSAS en Europa y América Latina. Tiene un doctorado en economía por la Universidad de Friedrich Schiller, una maestría en finanzas en la Universidad de Valle de México y además la doctora es miembro de la Asociación de Economistas de Panamá e investigador afiliado de la Cátedra de Finanzas Públicas de la Facultad de Economía de la Universidad de Friedrich Schiller. Bien, iniciaremos con la exposición de la doctora Camila. Al final podrán plantear las preguntas que surjan de la exposición. Les pedimos que sus preguntas sean a través del chat o bien levantando la mano al cierre de la presentación para que podamos darles la palabra. Camila, iniciamos con su exposición. Le pido a los asistentes, por favor, nos apoyen apagando sus micrófonos para poder escuchar la ponencia. Muchas gracias a todos. Buenos días a todos. Nuevamente reitero el agradecimiento por la invitación y tener la oportunidad de presentarles esta serie de proyectos de normas que están publicados para consulta por parte de todos los países. En el día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante que quizás no sea tan relevante en el sector público, pero igual es un tema que consideramos que vale la pena discutir y presentarles. Se trata del proyecto de norma número 79, activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Este es un proyecto, o sea, para hoy la agenda es parecida a la de los programas anteriores, en donde iniciamos con un poco los antecedentes, cuáles son las propuestas claves, los temas específicos para comentarios y los próximos pasos. Bien, como antecedentes tenemos que este sería el cuarto proyecto de norma que hemos venido revisando en los últimos meses y se ha visto en conjunto, se surgió y se publicó en conjunto con el otro grupo de normas, lo que fue o sea, de hecho este proyecto surgió también como parte de la actualización limitada al marco conceptual, que también fue producto del proyecto de norma de medición y la actualización a propiedad, planta y equipo. Estamos hablando de que todos estos proyectos de normas están interrelacionados, entonces por esta razón el IPSAS-B tomó la decisión de manejar o gestionar estos proyectos de forma holística y publicándolos de manera simultánea para que así los contadores al momento de hacer sus análisis tengan la información completa para poder entonces emitir sus comentarios sobre las propuestas realizadas. Bien, el propósito de este proyecto de norma, en primer lugar, es desarrollar una NIC SP que está alineada con la NIF 5
activos no corrientes mantenidos para la venta y operaciones discontinuadas. Cuando nosotros hablamos de un proyecto, o sea, una norma que está alineada o se le llama también como proyecto de convergencia, tenemos que, o sea, cómo hace el IPSAS-B es que se toma el texto tal cual de la norma del sector privado, en este caso la NIF, se toma el texto y solamente se hacen modificaciones en cuestión de terminología para adaptarlo al sector público, pero se evita de hacer cualquier tipo de cambio si no hay razones muy específicas del sector público que ameriten hacer ese cambio. Entonces, aquí estamos hablando que esta norma, o sea, toma de base el texto de la NIF 5 y solamente hace unos pequeños adaptaciones en cuanto a terminología, pero en sí, todo lo que son los principios contables y los requerimientos se mantienen tal cual como está en la NIF 5. Entonces, otro propósito de este proyecto de norma es pues, brindar los requerimientos de medición para los activos no corrientes mantenidos para la venta y para establecer los requerimientos para la presentación y las revelaciones de las operaciones discontinuadas y los activos no corrientes mantenidos para la venta. Cuando hablamos de operación discontinuada, aquí colocamos la definición que se proporciona en el mismo texto del proyecto de norma, es un componente de una entidad que se ha enajenado o está clasificada como mantenida para la venta. Cuando hablamos de componente de una entidad, se trata de operaciones y flujos de efectivo que se puedan distinguir claramente del resto de la entidad para propósitos operativos o financieros. Entonces, en cuanto al alcance de esta norma, estamos hablando de que se refiere a los requerimientos de medición para aquellos activos que estén clasificados como no corrientes mantenidos para la venta y también de cómo, o sea, cuáles serían los requerimientos de presentación y revelaciones de las operaciones discontinuadas y estos activos no corrientes mantenidos para la venta. ¿Cuándo se clasifican los activos como mantenidos para la venta? El principio clave es que el importe en libros de este activo se recuperará a través de la venta. O sea, este es el principio clave para decidir si se puede clasificar un activo como mantenido para la venta o no. Los otros criterios son, primero, que el activo esté disponible para la venta inmediata en su condición actual y que la venta sea altamente probable. Ahora bien, ¿qué significa que sea altamente probable? Primero, que la administración esté comprometida en venderlo, o sea, en vender este activo, que existe un programa activo para conseguir un comprador y que el activo es comercializado a un precio justo si lo comparamos con el valor razonable. Y por último, que se espere que la venta ocurra en los próximos 12 meses posteriores a la clasificación del activo como mantenido para la venta. Sobre este último criterio de que la venta ocurra en los próximos 12 meses, sí se aceptan ciertas excepciones, porque se sabe que de pronto en el sector público hay situaciones en donde, bueno, se tenía esperado poder que la venta ocurriera en los próximos 12 meses, pero por cuestiones de procesos administrativos, autorizaciones y demás, este periodo se extiende. Entonces, en aquellos casos, o sea, el proyecto de norma lo que sí estipula es que en aquellos casos en que por razones o circunstancias que escapen al control de la misma entidad y que por esta razón, pues, el periodo en que se puede vender el activo supere los 12 meses, pues se podría igual clasificar como activo mantenido para la venta. O sea, se hacen ciertas excepciones, siempre y cuando esto esté fuera del alcance, o sea, fuera del control de la entidad, que la entidad no sean cuestiones que no dependan de la entidad. Entonces, en estos casos, sí se hace una pequeña excepción sobre ese punto. ¿Qué activos están excluidos de este proyecto de norma? Los activos abandonados, los activos ociosos y los activos que serán transferidos a otra entidad, porque si bien es cierto, desde el mismo título de la norma, cuando hablamos de activos mantenidos para la venta, un activo abandonado obviamente no clasifica, o sea, no es algo que se va a vender, no se considera que se va a recuperar. Acuérdense que el principio clave es que se esperaría que el valor en libro se recuperará al vender este activo, perdón. Los activos ociosos, o sea, el hecho de que esté ocioso no significa que la entidad tenga intenciones de venderlo. Entonces, por lo general también se considera que están fuera del alcance de esta norma, así como también los activos que serán transferidos a otra entidad.
¿Cuáles serían las propuestas clave? En cuanto a medición, lo que nos indica la norma es que antes de clasificar un activo no corriente como mantenido para la venta, se debe aplicar la norma relevante, o sea, la norma respectiva, ¿no? Y en ese caso se tendrían que hacer las revaluaciones, las depreciaciones y reconocer las pérdidas por deterioro en el activo según sea requerido. O sea, todo esto, o sea, antes de la clasificación todavía no está dentro del alcance de la norma. Ya después de que un activo se clasifica como mantenido para la venta, el principal el criterio es que este activo se va a medir al menor valor entre el importe en libros y el valor razonable menos los costos de venta. Y a partir del momento en que el activo se clasifica como mantenido para la venta, se deja de depreciar. Con relación a esto, la forma de medición, esto sí hubo una discusión interesante en el IPSAS-B, porque al conversar decimos, bueno, en el sector público puede darse de pronto de que haya una grande diferencia entre el importe de libros y el valor razonable. Primero porque usualmente en el sector público se utiliza como modelo de medición el costo histórico. Y si estamos hablando que se trata de un activo que desde hace años se reconoció por primera vez, y se decide en un momento clasificarlo como mantenido para la venta, puede darse que o sea, automáticamente el menor valor va a ser el importe en libros y lo mantendríamos o sea, lo mantendríamos con ese importe porque es el menor valor en comparación al valor razonable. Entonces, allí se podrían dar consecuencias inesperadas, como por ejemplo, que la entidad sea, o sea, en cuanto a rendición de cuentas, porque si tenemos que ese activo está reconocido con un importe que de pronto es muy inferior al valor razonable, la norma dice que debe reconocerse por ese importe inferior y a su vez eso significaría, o sea, podría significar que al venderlo se va a vender también por ese importe, se estaría dejando de percibir ciertos beneficios económicos que si se vendiera, o sea, se reconociera por el valor razonable, porque ahí ya entonces la entidad, si lo vendiera por un valor inferior al valor razonable, tendría que justificar, ¿no? ¿Por qué se tomó esa decisión? O sea, habría como un poquito más de transparencia y rendición de cuentas. Entonces, eso sí fue algo que se discutió en el IPSAS-B. A las finales, en la conclusión fue, no, bueno, vamos a incluir un tema específico para comentario, porque para ver qué opinan los países sobre este tema, qué consecuencias o qué sugerencias darían sobre cómo medir estos activos. Y porque a simple vista se dice, bueno, realmente no se identifica así rápidamente que haya una razón muy específica en el sector público para diferenciar o para decir, bueno, ahora es conveniente hacer algo diferente de la NIF 5. O sea, esa fue la conclusión. Entonces se tomó la decisión de elevar este tema a consulta para obtener la opinión de los países sobre esto, ¿no? Y obtener retroalimentación. Hay también excepciones a los requerimientos de medición. Aquí tenemos una lista de cuáles son aquellos activos que no tendrían que aplicar, o sea, activos que sean clasificados como mantenidos para la venta, que no tendrían que aplicar estos requerimientos de medición, o sea, el requerimiento de medición que les comentaba, de medirlo al valor inferior, ya sea el importe en libros o el valor razonable, el que sea menor. Y estas excepciones son lo que son los activos por impuestos diferidos, que están dentro del alcance de normas nacionales o internacionales relevantes que tratan los ingresos por impuestos. También lo que son los activos que surgen de los beneficios a los empleados porque están dentro del alcance de la NIC CP 39, beneficios a los empleados. Los activos financieros que están dentro del alcance de la NIC CP 41, instrumentos financieros. Los activos no corrientes que se contabilizan utilizando el modelo del valor razonable en la NIC CP 16, propiedades de inversión. Los activos no corrientes que se midan al valor razonable menos los costos de venta en la NIC SP 27, agricultura, y los grupos de contratos que estén dentro del alcance de normas nacionales o internacionales relevantes que traten de contratos de seguros. Todos estos serían ejemplos de activos que para los que no se tendría que aplicar los requerimientos de medición del proyecto de norma 79, pero o sea, recordemos, la excepción es solamente para los requerimientos de medición. No se exceptúan los requerimientos de presentación y revelaciones de este proyecto de norma. Entonces, eso es importante aclarar. Bien, en cuanto a presentación y revelaciones,
Para los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, o sea, ¿de qué forma se presentan? O sea, se presentan de forma separada de otros activos en el estado de situación financiera. Igual se indica que los pasivos de un grupo de activos enajenables clasificados como mantenidos para la venta también se van a presentar de forma separada de otros pasivos. Los activos y los pasivos no se compensan ni se presentan como un importe único. También en cuanto a revelaciones, aquí pasamos de que se revelará una descripción de la naturaleza de los activos mantenidos para la venta y las circunstancias en relación a dicha venta. Y para los activos que sean medidos al importe en libros, se debe revelar el valor razonable si es significativamente diferente. Esto, voy a colocarlo aquí para que sea mejor. Lo colocamos en rojo, lastimosamente no se ve, se corta un poco abajo, pero bueno, lo colocamos en rojo porque es lo único que se ha cambiado, o sea, lo único que ha cambiado el IPSAS-B en comparación con la NIF 5. Y esto es en relación a lo que discutíamos anteriormente, el tema que les decíamos, bueno, es muy posible que ya automáticamente siempre el valor menor va a ser el importe en libros, entonces se va a reconocer por el valor en libros y siempre va a haber una diferencia grande con el valor razonable y no va a haber transparencia sobre ese tipo de diferencia. Entonces, como una solución, una posible solución, lo que el IPSAS-B decidió es, bueno, vamos a incluir, para no apartarnos de los requerimientos de la NIF 5, los requerimientos de medición de la NIF 5, lo que vamos a hacer, vamos a incluir un nuevo requerimiento de revelación en donde cuando ocurra eso de que haya una diferencia material entre el importe en libros y el valor razonable, pues que por lo menos se revele cuál es este valor razonable, o sea, que sea transparente para los usuarios de los estados financieros que hay esta diferencia. Pero esto no termina aquí, o sea, el punto es que también el proyecto de norma 79, como está trayendo todos los requerimientos del sector privado, tiene un gran listado de revelaciones con relación al valor razonable y todas, o sea, vienen inspirados con la NIF 13 de valor razonable. O sea, se pide mucha información con relación a, bueno, cuáles fueron las técnicas, qué técnicas se utilizaron para calcular el valor razonable, qué supuestos se tomaron, qué tipo de información se utilizó como dato de entrada, qué tipo de jerarquía. Recordemos que en la NIF 13 de valor razonable hay una jerarquía de 3 niveles de los datos de entrada que se utilizan para calcular el valor razonable, donde el nivel 1 es cuando se utilizan datos que son claramente observables en un mercado ordenado, mientras que el nivel 3 es cuando se utilizan datos de entrada que son estimaciones, que no son observables en ningún mercado ni nada por el estilo. Entonces, todo este tipo de información se estaría solicitando revelar en los estados financieros. Entonces, sí podría ser un poco desafiante para el sector público. Entonces, por eso es que lo comento con ustedes para que en base a su experiencia puedan analizar y puedan brindar sus comentarios de qué opinan de estos requerimientos, si son factibles o no son factibles. Otra crítica, o sea, tratando de ser un poco autocríticos en el IPSAS-B es que obviamente si se habla de que este proyecto se está tratando de manera holística en conjunto con el proyecto de medición, el proyecto de la actualización del marco conceptual y todo lo demás, si vemos que por ser un proyecto de convergencia con la NIF 5, solamente o sea, en cuanto a referencias o vínculos con los otros proyectos de norma, solamente se hace referencia a lo que es el proyecto de norma 77 de medición y se hace referencia a la definición de valor razonable en el proyecto de norma 77. Pero si nosotros hacemos memoria de las otras bases de medición, también se estaba proponiendo una base de medición muy específica para el sector público, que si bien, como lo discutimos en las sesiones anteriores, la definición sí ha sido un poquito criticada porque es muy, muy amplia. Esa base de medición, que es el valor operativo corriente, se había también definido como
como para ser específica para el sector público, para también aplicar en el caso de los activos y en aquellas situaciones en donde por alguna razón no se puede estimar el valor razonable. Porque o sea, si leemos este proyecto de norma 79, o sea, en general es como si se asume de que, o sea, se toma el supuesto de que el valor razonable se puede calcular y de hecho se hace referencia a la existencia de un mercado activo, se hace referencia a el mejor y máximo uso del activo, que son de pronto conceptos que eh, de pronto no aplican en el sector público, porque sabemos que en la gran mayoría de los activos que se mantienen son por su capacidad operativa, en donde no se tiene una expectativa de recibir beneficios económicos. Entonces, todos esos son temas a considerar, ¿no?, a la hora de analizar este proyecto de norma. Para ver de qué forma se podría mejorar o se podría adecuar mejor para el sector público. Por último, en cuanto a la presentación y revelaciones de las operaciones discontinuadas, lo único que se indica es que los resultados de las operaciones discontinuadas se presentarán como un solo importe. Se presentarán también los flujos de efectivo netos atribuibles a las actividades de operación, de inversión y financiamiento de las operaciones discontinuadas de forma separada. O sea, se presentará de forma separada en las notas o en los estados financieros. Y por último, el importe del ingreso de las operaciones continuadas y de las operaciones discontinuadas que se atribuyen a los propietarios de la entidad controladora se presentan de forma separada en las notas o en el estado de rendimiento financiero. El proyecto de norma también incluye guías de implementación en donde se presentan ejemplos, o sea, ejemplos de los estados financieros, cómo se verían y cómo se podrían hacer o sea, cómo se presentaría la información, ya sea, o sea, cómo se haría esta presentación de forma separada. Entonces, también a considerar o sea, que ustedes evalúen estos ejemplos, si realmente son útiles o habría que mejorarlos o de plano no aplicarían en el sector público para tomarlo en consideración. Entonces, estas son las principales propuestas claves. En comparación con los otros proyectos de normas que hemos revisado en los últimos meses, esta es bastante sencilla porque solamente tiene un tema específico para comentario, pero como les mencionaba, los comentarios que ustedes brinden sobre este proyecto no se tienen que limitar necesariamente sobre este tema. Se puede evaluar en general la relevancia del proyecto de norma en el sector público, si hay razones, porque esta es la clave. Cuando el IPSAS-B habla de un proyecto de convergencia, hay que ser bien convincente con cuáles son las razones específicas del sector público que justifican diferenciarse o tener requerimientos diferentes a lo que se propone en este caso en la NIF 5. Entonces ustedes, como están en el día a día y conocen casos así muy puntuales, de pronto podrían proporcionar ejemplos de situaciones concretas en las que de pronto ameritaría hacer algún cambio con relación a la NIF 5. Entonces, bueno, vamos a pasar al único tema específico para comentario, que es un poco relacionado a lo que ya conversábamos. Aquí decimos que el IPSAS-B decidió que no existe ninguna razón específica del sector público para apartarse de los requerimientos de medición de la NIF 5. Sin embargo, el IPSAS-B considera que cuando el valor razonable sea materialmente diferente del importe en libros de los activos no corrientes clasificados como mantenidos para la venta, la revelación del valor razonable proporcionaría información útil a los usuarios de los estados financieros para propósitos de rendición de cuentas. Entonces, aquí la pregunta para ustedes es si ustedes consideran que esta revelación adicional está en el párrafo 52, si usted está de acuerdo con esta propuesta de revelación y si no, ¿por qué no? Y aquí valdría la pena considerar estos aspectos, ¿no? ¿Qué riesgos habría? ¿Cuáles serían las consecuencias, ¿no?, de mantener esto de que, bueno, siempre sea el valor inferior entre el valor en libros y el valor razonable? Si es algo que se puede aplicar en la práctica, ¿qué pasaría si de pronto el valor razonable no se puede estimar? Pero bueno, aquí un poco para defender la posición del IPSAS-B, como esto está todo en un contexto de venta, o sea, se supone que si una entidad pública decide clasificar un activo como mantenido para la venta, se supone que, bueno, en teoría debería haber algún mercado, un mercado ordenado, se debe tener, o sea, en teoría, en la mayoría de los casos, el valor razonable debería estar disponible.
Pero bueno, aquí está el riesgo, es que si hay una diferencia sustancial con el valor que está registrado en los libros, automáticamente se mantendría el reconocimiento del valor en libros. Entonces, ¿qué consecuencias podría tener esto en los estados financieros y desde una perspectiva del interés público? ¿Ustedes qué considerarían? Bien, y de esta forma pasamos, bueno, esto nuevamente, al igual que los otros proyectos de norma, está abierto para comentarios hasta el 25 de octubre de este año. Se puede responder, ya les digo, no solamente enfocándose a esa pregunta, pero en general cualquier tipo de aporte es siempre bienvenido, ¿no? Y quería comentarles así una especie para informarles, usualmente, cambiando un poquito de tema antes de pasar a la parte de preguntas y respuestas, ustedes saben que el IPSAS-B usualmente cada año emite unas ciertas, se llaman enmiendas o mejoras a las NIC-SPs. Entonces, en estas mejoras se hacen algunos tipos de ajustes, pequeños ajustes, usualmente editoriales, pequeñas aclaraciones. El año pasado no se pudo emitir estos ajustes, estas mejoras no se pudieron emitir a causa de la pandemia. Este año se publicaron o sea, se publicaron para comentario recién a finales de julio. Se está dando plazo para brindar retroalimentación hasta el 30 de septiembre. Esto es bastante así, o sea, y de hecho no se le da tanta publicidad porque, como les digo, son cambios muy pequeños, la mayoría son cambios editoriales, alguna terminología, algo así. Pero en este caso sí quería hacerles, o sea, informarles para que estén al pendiente que hay dos cambios que desde mi punto de vista muy personal podrían ser sustantivos para el sector público y sería bueno que ustedes le dieran una ojeada si tienen la oportunidad. Uno de ellos es, se están haciendo unas modificaciones a las NIC-SP de instrumentos financieros. En este caso, la NIC-SP 29, la NIC-SP 30, que es la que habla de las revelaciones, y la NIC-SP 41 de instrumentos financieros. Los cambios son muy específicos, son muy específicos para lo que es la contabilidad de coberturas, que quizás no sea muy relevante, pero igual les menciono, es con relación a lo que son cuando cambia la tasa de interés que se utiliza de referencia y cómo esa tasa de interés podría afectar la medición de los instrumentos financieros. Entonces, lo que se está incorporando en las NIC-SPs como una mejora es, básicamente se están incluyendo unas excepciones o sea, que prácticamente el contador durante cierto tiempo determinado, si se cumplen ciertos criterios, no toma en cuenta de que se ha cambiado la tasa de interés referencial. Y igual para calcular los flujos de efectivo de los contratos, o sea, o sea, lo que se está incluyendo es como una excepción de que, bueno, a pesar de que ha habido de que hay un cambio en la tasa de interés referencial por cierto tiempo, pues no se considere y no se modifique la medición. Entonces, esto es un tema que no se ha discutido ni se ha analizado a profundidad como un proyecto separado ni nada, porque se importó directamente, o sea, fue una mejora que se hicieron a las NIF, si no me equivoco, la NIF 9, y se está importando tal cual ese texto nuevo sobre la contabilidad de coberturas a las NIC-SPs. Entonces, sí sería, si ustedes tienen casos así de que consideran que hay algo que de pronto no se debería considerar o que esto es algo que se debe analizar con más profundidad, pueden hacer un comentario a esto, todavía decir, bueno, hay que analizarlo más a detalle, pero si no, o sea, no es necesidad tampoco de enviar un comentario. De hecho, no hay en estas publicaciones no se solicitan específicamente temas para comentarios, ni hay preguntas ni nada. Este es uno de los cambios. Y el otro cambio que les quería mencionar, que de pronto sí es algo interesante, en donde ustedes podrían dar su opinión o podrían decir alto, algo aquí no está bien, es con relación a la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes. Actualmente en el texto, o sea, esto es una modificación específicamente para la NIC-SP 1, de presentación de estados financieros, en donde actualmente se habla de que la clasificación de un pasivo como corriente o no corriente en práctica depende de las intenciones de la entidad, de ya sea de diferir, o sea, prolongar el pago de su obligación, o sea, las intenciones y las expectativas. Entonces, en esto
el IPSAS ya ha cambiado el texto y está colocando de que para poder hacer esta clasificación, la entidad sí o sí tiene que tener el derecho para diferir o postergar el pago de este pasivo. Si no tiene el derecho de hacerlo, pues no va a poder hacer no va a poder clasificar un pasivo como no corriente si no tiene el derecho de postergar esta obligación. O sea, se cambia como para que sea un poco más objetivo y se base no tanto en las intenciones ni las expectativas, sino que sea objetivo de que, bueno, la entidad tiene el derecho o no tiene el derecho. Si tiene el derecho de extender o postergar el pago de su obligación, entonces clasificará el pasivo como no corriente. Pero hace también otra aclaración, que las probabilidades de que la entidad ejerza ese derecho o no, o las intenciones que tenga la entidad de pronto pagar ese pasivo anticipadamente, no van a influir en la clasificación del pasivo como corriente o no corriente. Entonces ahí quizás eso sería a tomar en cuenta si ustedes consideran que es algo que podría tener algún impacto o haya algo que de pronto haya que cambiar. Muy bien pueden también incluirlo en algún comentario para esta publicación que se hizo a finales de julio sobre mejoras a las NIC-SP del 2021. Así que bueno, dicho esto nada más era para motivos informativos. Hago una pausa para pasar a la parte de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, Camila, por la exposición, clara como siempre. Gracias por este aviso. Nosotros no tenía yo identificado este documento que estaba como mejoras a IPSAS ya publicado. Entonces, nos vamos a dar la tarea de localizarlo, de identificarlo y buscar compartirlo con los países. Digo, obviamente es muy breve el tiempo como para Sí, es consolidar muy algo, breve. entonces realmente lo compartiríamos y pues para socializarlo y que obviamente los países se enteren y puedan pues hacer alguna reacción con tan poco tiempo, ¿no? Sí, Entonces, sí entiendo. De hecho, sí, sí, Camila, sí, perdón. no, ustedes disculpen, lo que pasa es que a estos proyectos, así cuando son mejoras, como son cuestiones rutinarias, no se les da tanta publicidad como cuando son proyectos de normas, pero por eso al revisarlo me di cuenta, oye, hay un par de cambios, porque o sea, usualmente de hecho, cuando vean el documento, la mayoría de los cambios son editoriales, o sea, se le va a mejorar esto aquí, esto se va a llamar en vez de así, o sea, son cambios pequeños que ni siquiera meritan comentarios, o sea, son normalmente cambios que pasan y aprueban y los publican por un periodo de tiempo limitado, nada más 2 meses, como para cumplir con la formalidad, pero sí identifiqué, oye, hay estos dos cambios, lo que les mencionaba, la contabilidad de coberturas, las excepciones que se están importando directamente de la parte de la normativa del sector privado y esta clasificación, o sea, estas aclaraciones sobre la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes, que de pronto sí son, o sea, es un cambio importante que podría pasar desapercibido si no se les avisa. Entonces, por eso, o sea, sabemos que el tiempo es muy limitado como para consolidar algo, pero igual si ustedes consideran o alguien tiene la oportunidad o dicen, oye, este tema de verdad amerita que se evalúe por separado el IPSA, eso le pondría un alto de pronto al IPSAS-B para que se le dé más tiempo para analizarlo antes de convertirlo como en un cambio ya oficial. Porque el problema sería eso, es que si no se recibe ningún tipo de comentarios, eso se pasa como ya aprobado, bueno, ya se publicó, no hubieron comentarios, así que asimismo se estaría publicando en la nueva versión de las NIC-SPs. Entonces, sí, por eso es que aproveché para darles ese aviso. Gracias, Camila. Pues sí, socializamos los cambios que estén publicados por parte del IPSAS Board con los países, digo, y vemos ahí qué reacción podemos tener, aunque son pocos días. Muchas gracias. Muy clara la charla. Digo, yo creo que mantengo un poco el comentario de que son muchos temas o retos fuertes. Digo, me parece que veíamos la ocasión pasada todo el tema pues, presupuestal que implica para mantener actualizado siempre patrimonio. Ahora pues es no solamente eso, sino también contar con más equipo de servidores públicos que de repente puedan estar haciendo diferenciación entre bienes. Entonces, aunque tenemos retos fuertes hasta de austeridad y demás, entonces creo que se pueden hacer o proponer muchas cosas, pero de repente la aplicabilidad va a ser bien difícil de llevarla a cabo, ¿no? Entonces, pero bueno, tal vez cosas muy focalizadas se puedan atender
y bueno, pues, generaremos comentarios como para poder compartirlos con el IPSAS Board, con lo que captemos de los países, consolidemos y entreguemos para que también escuchen un poco nuestras inquietudes, ¿no? Entonces, daría paso, muchas gracias, doctora, daría paso, Betty, si me ayuda un poco manejando este espacio de preguntas y respuestas. Abrimos micrófono a quien lo pida y pues para aprovechar el tiempo de la doctora. Muchas gracias. Gracias, contador. Gracias, doctora. Sí, tenemos unas preguntas en el chat, pero tenemos una mano levantada de Guatemala. Si nos apoya con su micrófono, Ana, por favor. No sé, a mí me parece todavía que está conectada. Si nos puede apoyar en Guatemala, Ana Eligia Barrientos, por favor, con su micrófono para plantear su pregunta. Ah, ok, no, fue por error, me comenta. Bueno, tenemos aquí una mano levantada. Si nos apoya Janine, por favor, con el comentario. Sí. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Hola. Soy Janine Torres, de aquí de Ciudad de México, de la Unidad de Contabilidad Gubernamental. Y bueno, Camila, muchas gracias. Yo solamente tengo una duda. Si bien pues esta propuesta ED79 es como de las más, digamos, fáciles, pues es como bien sabido que tiene que estar claro, ¿no? Entonces, aquí nos dicen que traen prácticamente la NIF 5 y solamente hay cambios en cuanto a terminologías. Si una entidad del sector público tuviera la necesidad de vender algún activo no corriente y tuviera que acudir al valor razonable de medición, solamente digamos que el cambio es que tendríamos que poner en el apartado de notas a los estados financieros las revelaciones como las técnicas que se utilizaron, la información o la jerarquía. Ese sería el cambio a la ED79, bueno, a la propuesta, solamente poner revelaciones en las notas a los estados financieros. Gracias, Janine. Muy válida la pregunta. Sí, o sea, aquí estamos hablando que el principal requerimiento del proyecto de norma 79 es que al medir, o sea, usted va a hacer una comparación. Digamos que el ejemplo que usted dio, que la entidad tiene por algún tipo de necesidad, decidió que un activo lo va a vender, un activo no corriente lo va a clasificar como mantenido para la venta. Este activo cumple con los criterios que dice la norma y todo lo demás. Digamos que el importe, acuérdense que lo que dice la norma es que al momento de la clasificación, ese activo se va a medir al menor del importe, ya sea el importe en libros o el valor razonable. ¿Qué quiere decir esto? Que si el activo tenía un valor de 100 unidades monetarias en libros y usted tiene que identificar entonces el valor razonable, resulta que en el valor razonable, en el mercado activo, ese mismo activo se está vendiendo en 200. ¿Qué significaría esto? O sea, en base a lo que me dice la norma, es el importe menor. Entonces, bueno, el importe menor es el que yo tengo en libros, que es 100. O sea, voy a ignorar lo que dice el valor razonable de 200. Así que lo mantengo reconociendo el importe en libros, en este caso porque es menor. Pero la diferencia, o sea, ese requisito de revelación adicional en las notas, que no está en la NIF 5, sino que se está proponiendo ahora, es que, bueno, las notas se incluya, bueno, este activo tenía un importe en libro de 100 y el valor razonable es de 200. O sea, revelar cuánto es el valor razonable, a pesar de que no se esté reconociendo a ese valor razonable. O sea, esa sería como para ser un poco más transparente, para que ese usuario de esos estados financieros, al verlo, vea, bueno, sí, lo reconocieron por 100, pero el valor razonable era 200. O sea, que esa sería la única diferencia, o sea, ese requerimiento de revelación. Claro, ok. Muchísimas gracias, Camila. A la orden. Gracias por tu pregunta, Janine. Tenemos otras preguntas en el chat, no veo alguna otra mano levantada.
Gabriela Montes nos pregunta de México, cuando se habla de que los pasivos de grupo de activos enajenables clasificados como mantenidos para venta se presentan de forma separada de otros pasivos, específicamente ¿a qué se refiere? Sí, gracias por la pregunta. Cuando hablamos en primer lugar de grupos de activos enajenables, es cuando la entidad por A o B motivo tiene un grupo de activos que va a vender en conjunto en una sola transacción. O sea, que esto se puede dar el caso de alguna manera de activos que sean similares o activos que dependan uno de otros que no se puedan vender de forma separada. Entonces, se contabilizan como un grupo tal cual. Y puede darse el caso de que estos activos pues tengan pasivos asociados, que al momento de vender, al momento de venderlos haya que cancelar algunas obligaciones y tengan pasivos asociados. Entonces, esto es lo que se pide en el proyecto de norma 79, que se identifique de forma separada, o sea, que no se haga un neteo o sea, que no se estén compensando estas cuentas. Entonces, o sea, como para mayor transparencia. Y de igual forma, el proyecto de norma presenta unos ejemplos en la parte, ya al final, o sea, el documento tiene 65 páginas, pero ya en las últimas páginas, en las guías de implementación, ahí se presentan unos modelos de los estados financieros de cómo se presentaría entonces la información de forma separada para cumplir con las revelaciones. Ok, doctora. Muchas gracias. También tenemos otra pregunta de Paraguay, de la contadora María Teresa. Muchas gracias, contadora. Ella nos comenta que definitivamente se tienen casos como las subastas públicas, en especial el caso de los equipos de transporte, ¿no? No sé aquí cuál sería su comentario, doctora Camila. No, excelente. Muchas gracias por ese aporte, porque sí, en las discusiones en el ICHASB, sí estábamos un poco conversando de, bueno, qué tan relevante sería esta norma. Habrán casos, pensamos también incluso en situaciones en donde hay, por ejemplo, decomiso de bienes por parte del gobierno cuando se detectan casos de corrupción, casos de narcotráfico, donde el Estado pues toma posesión de ciertos bienes y obviamente procede a venderlos, o sea, donde también se podría aplicar esta norma. Entonces, es muy bueno que tengan ya ejemplos, porque así ustedes podrían ver de qué forma se podría aplicar esta norma, este proyecto, tal cual como está, y qué limitaciones o qué desafíos se encontrarían en la práctica, y así nos podrían entonces retroalimentar con sus comentarios para mejorar la norma. Gracias, María Teresa. Ok, gracias, doctora. No sé si tenga alguna otra pregunta de Paraguay, la contadora María Teresa, si nos puede apoyar con su micrófono. Contadora María Teresa. Si tuviera alguna otra inquietud. Estoy teniendo graves problemas con el internet que va y viene, pero estaba pensando, Camila, de toda esta presentación y esta exposición, me pongo en el lugar de los auditores contralores. Ah, ya llegarás. Que esto... Con los cuatro. Ya no se escucha. Contadora María Teresa creo que sigue teniendo problemas con su internet. Bueno, esperamos que a ver si puede restablecerse la conexión. Dijo que tomemos el... Creo, sí, tal vez sí me dan la palabra. Ok, ahí, contadora Magdalena de Ecuador. Muchas gracias, Camila, por esa excelente presentación. Creo que tenemos María Teresa y comparto, porque, por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos una institución que pertenece a las entidades del gobierno central, que es la Secretaría, que precisamente ella recoge todos los bienes inmuebles que son que han estado activos precisamente para venderlos y generar esos para el presupuesto general del Estado. En lo que estamos escuchando es
de estos bienes que tiene exclusivamente, además administra el Estado, precisamente son destinados a la venta. Estos bienes, el objetivo es obtener la mayor cantidad de recursos para financiar el presupuesto, como te decía. Entonces, sí, conversando, y creo que es la misma inquietud de María Teresa, que más bien lo que tratamos es de que se obtengan mayores recursos. Entonces, esa parte quisiéramos que nos aclares. ¿Para la venta se tomará el menor valor o es para tener identificados los valores que son precisamente destinados a la venta? En este caso, por ejemplo, Inmobiliar toma ciertos números de bienes. Pueden ser también vehículos, terrenos, edificios, casas, y que hace una subasta. Entonces, ¿cómo va a identificar el valor de la subasta? Si en el valor de mercado, por ejemplo, tú bien decías, si en la contabilidad tenemos 100 y el valor de mercado está 200, ¿cómo va a seleccionar el de 100 para la subasta? Si lo que se trata, el objetivo es de obtener recursos. Además va a venir, como decía María Teresa, que le alcancé a escuchar, va a venir la auditoría, la contraloría, y pues va a observar que no se hayan obtenido más recursos por este fin. Entonces, eso quisiera más bien que nos aclares un poco, y muchas gracias, Camila. Nos pueden acusar de daño patrimonial. Gracias, María Teresa. Ahora sí ya la escuchamos. De acuerdo, María Teresa. Creo que leímos, estamos en la misma sintonía. No, muchísimas gracias, Magdalena y María Teresa, por los aportes. Efectivamente, esto es una preocupación y de hecho sí fue algo que se discutió un poco en el IPSAS-B, ese riesgo, ¿no? De que el problema, quizás en el sector privado, como ellos están más acostumbrados a manejar el valor razonable, cuando hacen la comparación entre el valor en libros y el valor razonable, la diferencia de pronto no es significativa, pero en el sector público, que se utiliza usualmente es el costo histórico, la diferencia es significativa, y en la forma en que está redactada la norma, en donde nos dice que siempre se va a seleccionar el menor valor, existe ese riesgo, ¿no? De que siempre se estén reconociendo estos activos a un valor inferior al que se podría obtener. Y efectivamente, cuando un gobierno, cuando una entidad decide vender un activo es porque está tratando de conseguir el mayor valor posible en el mercado a través de una subasta y todo lo demás. Y si en libros se tiene un valor inferior, esto podría causar este tipo de inconvenientes, ¿no? Lo que mencionaba María Teresa, problemas con la auditoría, sí, o sea, y creo que sí son preocupaciones válidas que vale la pena incluir en estos comentarios para el IPSAS-B, para que se discuta que efectivamente sí hay razones en el sector público para hacer modificaciones al texto de la NIF 5. O sea, porque si traemos el texto tal cual a la NIF 5, ocurriría este riesgo. Y esto no es un problema que de pronto el sector privado no tendrían este inconveniente, pero en el sector público sí. Entonces, sí, muy, muy, muy bueno el aporte y sí vale la pena que eso quede documentado para que se pueda discutir en el IPSAS-B la posibilidad de modificar eso en comparación con la NIF 5. Bien, muchas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de El Salvador. Si nos puede apoyar con su micrófono el contador Joaquín Montano, por favor. Gracias, buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, contador, sí. Gracias, buenos días a todos. Un gusto de verlos. Muchas gracias, Camila, por la excelente exposición. Yo creo que hay muchas inquietudes al respecto y tal vez la norma pueda ser de mucha utilidad en algunos ámbitos de nuestros países. La pregunta es sencilla. Yo creo que cuando la entidad pública ha clasificado o identificado un activo no corriente que lo mantiene para la venta y está incurriendo en determinados costos de mantenimiento para que no esté en desuso o que caiga en deterioro, entonces la pregunta es, ¿por cuánto tiempo razonable debería permanecer identificado o clasificado en los estados financieros un activo no corriente mantenido para la venta?
Muchas gracias, Joaquín. La norma lo que nos indica es que ese activo mantenido para la venta, o sea, en teoría no debería estar más de 12 meses clasificado así, porque esa sería la intención de que, si como los criterios nos indican, o sea, si la misma administración de la entidad está ya comprometida con vender, está buscando activamente compradores, está haciendo todas las gestiones, la intención es que en un plazo no mayor a 12 meses posterior a la clasificación de ese activo no corriente como mantenido para la venta, ese activo se pueda vender. Si por alguna razón que de pronto escapa al control de la entidad, algo por razones de cuestiones de aprobaciones, acuérdense que de pronto antes de poder hacer una enajenación, alguna venta, hay que pedir alguna autorización, algún visto bueno, o sea, ciertos vistos buenos, cumplir con ciertos procedimientos. Estos 12 meses no se logren cumplir, la norma da digamos, sí, permite mantenerlo un poco más tiempo, pero esto habría que aclararlo, ¿no? Ya sea en las notas, o sea, mantenerlo. Pero la idea es que, o sea, en el mundo ideal es que no supere los 12 meses. O sea, son activos que están mantenidos para la venta es porque en el próximo máximo de un año ya esos activos se debieron haber vendido. Muchas gracias, Camila. Excelente, muchas gracias. Gracias, contador. Gracias, doctora. Tenemos otras preguntas en el chat de Mayra Hernández. Nos comenta que si el giro de una entidad de gobierno no es la venta de activos como tal, sin embargo, tuviera el caso especial de vender solo un activo, si es necesario que esta entidad aplique esta norma. Esa es una pregunta. También tenemos otra pregunta de Mónica Alicia. Nos dice que si el valor en libros es mucho menor al valor razonable, el activo no sería comercializado a un precio justo. Entonces, ese menor importe obtenido por la venta se justificaría con esta revelación. Estas serían dos preguntas. Gracias por las preguntas a Mayra. Sí, le confirmo que efectivamente el texto de la norma no dice nada de que tenga que ser una entidad que se dedique exclusivamente a la venta. O sea, los criterios que indica allí para clasificarlo son claros. O sea, se refieren más que todo al activo, que el activo cumpla con ciertas condiciones para que se clasifique como mantenido para la venta. Así que no debería haber un problema si el giro de la entidad no es la venta, pero si se le da el caso en ese momento, si cumple con los criterios de la norma, puede aplicar esta norma. Y con relación a la pregunta de Mónica, efectivamente, este es el dilema que estábamos discutiendo y que se hizo ese tema específico para comentario, porque decíamos, bueno, justamente se puede dar esa diferencia, una diferencia enorme entre el valor en libros y el valor razonable. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, estábamos incluso considerando, bueno, modifiquemos el texto de la NIF 5 y pongamos que se va a medir es al valor razonable, nada de que si el menor en valor, o sea, seamos más pragmáticos y decir, bueno, si se espera vender el activo, que se mida al valor razonable y punto. Nada de que si el menor valor, sí. Pero ahí el IPSAS dice, bueno, en base a las reglas, el procedimiento, si no hay una razón que justifique en el sector público hacer un cambio en comparación a la NIF 5, no podemos estar haciendo modificaciones, pero le podríamos dar alguna vuelta, o sea, una solución alternativa sería lo de la revelación justamente, de que en esos casos, pues la entidad como mínimo revele que hay esa diferencia y que revele cuál es el valor razonable. Pero eso depende de las opiniones de ustedes, o sea, no está escrito en piedra, solamente es una propuesta. Si esto no resuelve el problema, ustedes indíquenos cómo lo podríamos resolver. Ok, doctora. Pasamos a la siguiente pregunta de Gerardo. Gerardo Feliz nos pregunta que si el activo que se decide clasificar como mantenido para la venta, pero se sigue prestando el servicio, lo que se dice es que la depreciación se suspende. ¿Cómo se le asocian los costos por el uso? Claro, esta es muy buena pregunta y de hecho me parece que el mismo proyecto de norma ofrece un par de ejemplos, que justamente tratan este caso. Justamente como se tiene este límite de tiempo de que se espera que en un máximo de 12 meses ese activo ya se logre vender. Entonces, por eso que automáticamente también se dice, bueno, ya no se deprecia. Si la entidad sigue utilizando por varios años, es posible que ese activo no debería estar clasificado como mantenido para la venta porque se está utilizando y se está depreciando con el tiempo. Pero igual es algo que de pronto se puede incluir en algún comentario para tomarlo en consideración. Si se trata de una depreciación que, a pesar de que sea por corto tiempo, se amerite hacerla.
que eso no lo habíamos contemplado, o sea, no lo hemos contemplado todavía en las discusiones del IPSAS-B sobre este proyecto. Así que estaría interesante discutirlo. Bueno, entonces vamos con otra pregunta de Francisco José Bautista, que nos pregunta que hay jurisdicciones que regulan el tema de la venta de activos no corrientes, que hacen parte de aspectos en consideración de la baja de activos, en donde inicialmente se deben poner en consideración de otras entidades públicas y solo así podría darse en venta a través de subasta. No es factible, él plantea que no es factible esto, ya que se puede dar a intenciones de venta directa. Claro, sí, este es un caso interesante. De hecho, por eso, entre las excepciones que tiene la norma son aquellos activos que se tienen contemplados transferir, o sea, a otras entidades. Entonces, en este ejemplo que nos da el colega, habría que esperar de que ya se les dé esa oportunidad de brindarle ese activo a otras entidades. Ya sea ninguna entidad está interesada desde el momento en que ya se pueda vender, entonces en ese entonces es cuando se va a clasificar el activo como mantenido para la venta, no antes. Porque como usted lo decía, o sea, la normativa o los aspectos legales indican que primero hay que colocar esos activos en consideración para otras entidades públicas. Bien, de Francisco, Joaquín ya la expuso. Tenemos una pregunta de Radames Martínez. Le pregunta, doctora, que si usted considera que los activos en desuso u obsoletos se deben presentar separados de los que están en uso y revelar su condición. Bueno, muy buena pregunta. O sea, sabemos que en el contexto del proyecto de norma 79, los activos en desuso u obsoletos no están dentro del alcance de la norma. Ahora bien, si en mi criterio personal considero que se debe revelar esta información, la respuesta sería depende. Depende de qué tan material, o sea, si son activos que realmente son materiales, o sea, tienen un valor importante, de pronto sí valdría la pena hacer revelaciones. Pero si se trata de activos que están, o sea, totalmente depreciados o no tienen o sea, hay que tener mucho cuidado, tomar en cuenta la relación costo-beneficio, o sea, también el costo, imagínense el esfuerzo del contador de preparar todas esas notas de activos que de pronto no sean materiales. Entonces aquí el concepto de materialidad es muy importante para tomar esa decisión, porque también materialidad, y esto es un tema que estamos justamente discutiendo en el IPSAS-B, no es solamente, o sea, también hay que considerar lo que se llama oscurecer la información. O sea, ¿qué pasa cuando se contaminan los estados financieros por presentar demasiada información, o sea, abundar información que no es relevante? Entonces, para el usuario de esa información se pierde porque lo estamos bombardeando con información que al final es no importante a la hora de tomar decisiones. Entonces, ahí hay que tener cuidado, o sea, la respuesta sería depende si esos objetos en desuso u obsoletos son materiales, de pronto valdría la pena revelarlos, pero tomando en cuenta la relación costo-beneficio y la materialidad. Ok, doctora. Bien, se acaba de despedir el contador César Duro de Argentina, tiene otra reunión. Muchas gracias, contador, por acompañarnos, si es que todavía está por ahí. Él ya se retira. Tenemos otra pregunta de Francisco Bautista. Él nos comenta que no entiende por qué si el valor de reconocimiento es el valor menor, no necesariamente ese será el valor de la transacción, o es que se debe vender por ese valor de reconocimiento, porque son dos hechos económicos distintos, es lo que él plantea. Uno de clarificarlo como disponible para la venta y el otro valor de la transacción de venta generando una utilidad en la venta del activo. Claro, sí, gracias por la pregunta y de hecho es importante esa aclaración, ¿no? De que efectivamente sí son dos eventos económicos separados, pero recuerde que al momento, o sea, también el reconocimiento, o sea, el valor que se está presentando en los estados financieros es importante. Si usted está colocando de forma separada que tiene una cierta cantidad de activos mantenidos para la venta de un valor X y que no tiene nada que ver, ese valor está
sí, subestimado en comparación con el valor que se podría obtener. O sea, también estaríamos brindando un poco información que podría despistar a la persona que va a tomar decisiones, porque puedo pensar, ay, bueno, puedo, con esos activos mantenidos para la venta, puedo lograr hasta 100 unidades monetarias y resulta que realmente es hasta 300 porque es el valor razonable. Entonces, por eso es importante lograr un balance, o sea, no ser tan, o sea, se entiende que son dos hechos económicos distintos, pero hay que tener cuidado a la hora de decidir qué valor, o sea, qué valor se le va a dar a esos activos para la mejor toma de decisiones, ¿no? Y sobre todo para la transparencia y la rendición de cuentas. Okay, así es, doctora. Pues muchas gracias. Ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Ah, nos está diciendo Gerardo, si nos puedes apoyar con tu micrófono, Gerardo. Buenas. Buenas. Una pregunta. Camila, después que los activos corrientes disponibles para la venta, la entidad determinó que lo va a vender, porque ya hizo un expertise, y por cualquier circunstancia, en los 12 meses posterior a la clasificación como activo corriente para la venta, no lo vende, no encontró el mercado, no encontró compradores, ellos estimaban que lo iban a vender, hicieron todas las investigaciones, pero no lo pudieron vender. ¿Qué tratamiento les damos después de 12 meses? En teoría se mantendría, o sea, se puede mantener como mantenido para la venta o se puede ya, o sea, si se toma, o sea, depende, o sea, si todavía después de esos 12 meses la entidad considera que todavía tiene oportunidad de venderlo, se mantiene como clasificado, o sea, se mantiene esa clasificación de mantenido para la venta. Si después de esos 12 meses la entidad dice que va, o sea, esto no se puede vender, entonces ya se puede considerar una reclasificación, o sea, volverlo a clasificar como se tenía antes, como un activo no corriente normal, o sea, en ese caso habría que reversar lo que se había hecho, o sea, la depreciación que no se hizo habría que hacerla, así hay, o sea, todo, o sea, devolverlo todo, o sea, hacer toda la reversión contable, eso es lo que nos dice el proyecto de norma 79, o sea, depende, ¿no? Depende de la decisión que tomará la entidad después de esos 12 meses, si considera que lo va a poder vender o si ya de plano dice que no, entonces habría que volverlo a reclasificar como estaba antes. Gracias. Okay. Muchas gracias por la pregunta. Gracias, doctora. Pues ya no tenemos alguna otra pregunta, contador, en el chat, y tampoco tenemos una levantada. Muchas gracias a todos por sus preguntas, creo que todas valiosísimas, todas detalladas, muy profundas. Muchas gracias por las respuestas valiosas, Camila, y obviamente pues creo que el reto es entregar unos buenos comentarios que sí abonen a la discusión que ustedes llevan a cabo en el IPSAS Board. Entonces, pues agradecerle, ¿no? Por todo el tiempo que nos ha estado dedicando en estas 4 charlas. Y obviamente no va a ser la última, tendremos más seguramente. Entonces, pues muchas gracias a todos por su tiempo. Y bueno, quedamos atentos a los comentarios que recibamos de los países. Muy bien, buen día a todos. Muchas gracias. Buen día, gracias. Gracias. Saludos, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias.